Saludos colegas, bienvenidos a un video más de Otocel. En la clase anterior ya hablamos cómo identificar, cómo hacer el seguimiento de un corto de un equipo apagado y seguimos el paso a paso, ¿verdad? Llegamos hasta dónde? Llegamos hasta el PMIC principal. Revisamos que no tenga cortos, que no tenga consumos secundarios o que tenga corto total en las líneas principales. Ya saben cómo hacer este seguimiento, colegas. Ahora vamos a hablar de las salidas boot, es decir, si el equipo llega apagado, ustedes le dan el botón de encendido, llega un consumo de, que sé, de 15, de 20 mil amperes, sueltan el botón de power y el equipo cae. Entonces vamos a estar hablando de eso, colegas. Ya revisamos las otras líneas, todo está ok, perfecto. Ahora vamos a hablar de las salidas boot. ¿Qué son las salidas boot? Las salidas boot es el convertidor reductor que obtiene una salida de tensión que está activando el PMIC principal después del botón de power. ¿Por dónde salen esas salidas boot? Salen por las bobinas. Todas esas salidas están por las bobinas principales. ¿Cómo identificamos cuál es el PMIC principal? Como ustedes pueden observar, colegas, este es el PMIC principal. Tienen muchas bobinas a su alrededor, como ustedes pueden observar. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bobinas. Tenemos 9 bobinas. Entonces, así identificamos en dónde está, en qué área está el PMIC principal. Como ustedes pueden observar, bueno, esta es una placa que ya está totalmente destruida, ya no está el PMIC, pero mire, aquí iría el PMIC. En este sector iría el PMIC. Así identificamos el PMIC principal. Entonces aquí estas serían sus salidas boot. Las salidas boot, ¿a dónde alimentan? Alimentan es al procesador y memorias, es decir, a la memoria. Entonces, ¿cómo identificamos si las están en corto o no? Aquí tenemos que verificar en caída de tensión, verificamos, o en escala de continuidad. Ninguna bobina tiene que dar a tierra, tiene que dar un valor en caída de tensión. Puede ser variable, puede ser 350 en caída de tensión, 500, 450, verificamos eso. Ahora, si verificamos eso y todo esté ok, ¿qué hacemos? Vamos a verificar si están saliendo sus voltajes, porque todas las salidas llevan una o llevan un voltaje. Como ustedes pueden ver, aquí lleva un voltaje principal de alimentación de 2.0, como ustedes pueden ver. O sea, por eso son muy importantes revisar las salidas boot cuando un equipo no enciende, cuando tiene un consumo en la fuente y presionando el botón de power y cae a cero, verificamos las salidas boot. Si una salida o una bobina está en corto, ¿qué hacemos? Retiramos la bobina y verificamos de qué lado queda el corto. Lo que ahorita está aquí marcado en los puntitos verdes, esas son la alimentación que llega de la línea principal de la BPH Power. Ya, entonces por eso que está eso ahí. Todavía no estamos marcando las salidas boot. Verificamos si esta bobina tiene corto, entonces ¿qué hacemos? Retiramos la bobina y verificamos de qué lado queda el corto. Si el corto queda de este lado, miren, tenemos 3 condensadores. Verificamos estos condensadores, de pronto puede ser que estén en corto ellos o directamente el PMIC principal, porque de él sale esa línea, de él sale esa alimentación principal. Como ustedes pueden observar, sale de 1, 2, 3, 4 packs, 4 vals. ¿De dónde? Del PMIC principal. Entonces así podemos determinar. Y si ahora, si el corto queda de este lado, verificamos, llegan, como ustedes pueden observar, llegan, tienen como un retorno de 2 packs, de 2 vals, ¿a dónde? Al PMIC principal. Pero vamos a ver si es que alimenta o si se dirige a algún otro lado. Vamos a ver si es que sale a la memoria o al procesador. No tiene alimentación ninguna a la memoria o procesador. Vamos a ver si vamos a textear, puede ser que esté revisando mal. Vamos a ver del otro extremo. Vamos a ver.
Ahí sí. Entonces, ahí sí, miren, ahí sí. Estaba revisando mal. Entonces, ahí sí tiene su alimentación. Llega acá a este componente, llega a este LDO. Puede ser que sean unas salidas LDO para que alimenten periféricos, es decir, cámaras, altavoces, sensores y todo lo demás. Miren, llegan acá, llega este condensador. Déjenme ver si es que alimenta de pronto alguna comunicación, tiene algún... No, con CPU memoria, no, negativo, no tiene. Entonces, así tenemos que hacer este seguimiento y verificar de qué lado. Ahora, si todo está ok, no tenemos corto, todo está ok, pero el equipo sigue sin encender, presionamos power y el equipo cae a cero, fácil, colegas, tenemos que revisar sus salidas, sus alimentaciones. Como ustedes pueden observar, aquí todas tienen su alimentación. Miren, aquí dice memoria, una alimentación principal, voltaje de alimentación principal, ME, memoria de 1.1. O sea, tenemos que verificar sus alimentaciones. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Si apenas presiono el botón suelto y cae a cero. Fácil, colegas, podemos hacer un jumper, un puente a las antenas del botón de encendido. Vamos a ver. Es decir, colegas, un ejemplo, si estas fueran las antenas de botón de power, hacemos un jumper, ¿verdad? Hacemos un jumper, hacemos un puente, hacemos que los dos extremos se hagan contacto, que quede como que presionado, le hacemos un jumper que siempre quede presionado, le hacemos un puente aquí, un jumper, le hacemos que una, para que así siempre ese voltaje esté y nos permita medir. Y ahí medimos sus alimentaciones principales, medimos todas las bobinas, todas. Una bobina, colegas, una bobina puede dar una baja impedancia en caída de tensión, pero eso no significa que esté mal. Esa bobina es la que va a RF, a radiofrecuencia. Ella tampoco va a tener un voltaje, mientras que el equipo no encienda, ahí encenderá y aparecerá ese voltaje. Entonces no podemos confundir eso. Una bobina, colegas, una bobina tiene que estar eso. No es que yo me esté inventando, sino es el caso que he seguido, he realizado las mediciones y también en todos los cursos que en transcurso de mi profesión, en este tiempo que yo voy ejerciendo como técnico de celulares, entonces todos los técnicos nos han manifestado, los colegas, los profes, que una bobina siempre va a radiofrecuencia. Incluso en algunos diagramas la bobina mismo sabe estar marcada RF. Déjenme ver si esta encontramos una que diga RF. Entonces esa es la única bobina. No está por aquí, de pronto vino con otro nombre, pero es una bobina que activará ese voltaje, que estará presente ese voltaje cuando ya encienda el equipo celular. Entonces aquí verificamos, colegas, de los dos extremos. Repito, las bobinas siempre acostumbrémonos a revisar de los dos extremos los voltajes, porque puede ser que aquí su salida esté, pero la bobina puede ser que internamente esté rota y no esté sacando toda su, o llevando esa alimentación al procesador o a la memoria. Entonces así es fácil de identificar, colegas, si aquí 2 o 3 salidas bug no están teniendo su alimentación. Un ejemplo, si esta de aquí no tiene su alimentación, mira, esta es una alimentación que va al CPU, es de clock, de reloj, miren, es una alimentación de 0.8, es bastante baja pero muy principal. Entonces si esa alimentación no está llegando al CPU, automáticamente no va a arrancar, no va a prender. Entonces no está saliendo la alimentación. ¿Quién no está sacando esa alimentación? Ya sería el PMIC principal, porque de aquí sale toda su alimentación. Entonces ahí si 2 o 3 bobinas no tienen sus alimentaciones, entonces automáticamente, ¿qué sería? PMIC malo. Entonces reemplazamos PMIC y estoy seguro que el equipo va a encender. Entonces así podemos identificar, ir siguiendo el paso a paso teléfonos que lleguen apagados. Con esta sería la segunda clase, ya explicando de cómo podemos identificar, de cómo podemos llegar a esa falla. Recuerden, colegas, es muy importante revisar cuando un equipo llega apagado todo alrededor del IFPMIC y PMIC principal y verificar si está saliendo sus alimentaciones, sus salidas bug. Por eso siempre los colegas en los grupos o alguien que esté dando soporte dicen: ya revisaste alrededor de IFPMIC. Si está ok, revisa alrededor de PMIC principal, que no esté en corto. Si todo está ok, revisa si están saliendo sus voltajes, sus alimentaciones por las
por las bobinas que son sus salidas BU. Si una o dos o tres bobinas no tienen su alimentación adecuada o su caída de tensión está alterada, significa que esa línea está mal y por eso está bloqueando el encendido, por eso que el equipo no enciende, por eso que el equipo llega dañado. Entonces tenemos que retirarla y verificar de qué extremo queda el corto, y así podemos dar fallas avanzadas siguiendo el protocolo, el paso a paso. Recuerden, colegas, dar me gusta y compartir si les sirvió de algo el video.